Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. 5 de marzo del año 2024. Y en este momento, a las 9 en punto de la mañana, usted está sintonizando en conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. En su teléfono celular usted también nos puede escuchar si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita. Y si usted entra en www.exito107.com, además de escucharnos, pues nos puede ver. Y aquí recibo el saludo, de Guillermo Useche en Puerto Ordaz, Estado Bolívar, en Venezuela. Alfredo y Marianela en Toronto. Jesús Grajirena en Caricuao, Caracas. El asunto que más me preocupa en Venezuela es el arraigo de los antivalores, dice él. José de Villa desde Maracaibo con un abrazo estrangulante. Carlos Cuevas en Westchester, Pensilvania. María Isabel Vargas Rodríguez en Tennessee. Saeda Bon en Orlando. Jennifer Cuiliche en Caracas. Hoy amanecimos por estos lares con otro medio de comunicación censurado por el régimen. Así es, censuraron nada menos que a la Deutsche Welle, la voz de Alemania. Guillermo Lozada está en Johns Creek, Georgia. Elías Acevedo está en Ciudad Bolívar. Doña María Alicia Sifonte, siempre tan consecuente, en Caracas. Juan Bautista González Rojas, desde una Caracas que despide con rabia el cierre de la DW en el país. Manuel Leventis en Houston, Gerardo Serrao en Doral, Edgar Bravo en Madrid, Gloria Herrera en Bogotá, Chere Ramos Graterol, nuestra querida Chere en Caracas, Mimón y Ani en Bogotá, Aura Castro de Amador en Panamá. Gracias a todos, pues, por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami. Muy buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César Miguel. Buenos días a todos. Con Laura Rodríguez en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Feliz día. Y en Madrid está Mariel Sofía Rodríguez, encargada de la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días. Feliz martes para todos. Jesús Carreño está en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 5 de marzo, es el día de San Adrián Mártir. Felicitaciones a todos los Adrián. San Juan José de la Cruz, San Lucio I y San Eusebio Palatino. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos a la luna menguando en Capricornio. La luna de Capricornio es la luna para recuperar el tiempo perdido. Es la luna para dedicarse a todo aquello que requiera mucha concentración. Es ideal para trabajar en solitario. Es la luna para establecer estructuras. Es una luna propicia para todo lo que tiene que ver con el mundo de las finanzas. Es además la luna, es una luna para aumentar la productividad, establecer estructuras. Y puede ser, algunos dicen es la luna del pesimismo, pero no se ponga usted pesimista en un martes como este, que, pues, en fin, ¿por qué no va a ser hoy un buen día? Luna menguante en Capricornio, Sol en Piscis este martes 5 de marzo del año 2024. Este es el Día Internacional para concienciar sobre el desarme y la no proliferación. El objetivo es promover la paz y la seguridad en todos los países del mundo, haciéndolo extensivo a todas las personas del mundo. Es el Día Mundial de la Eficiencia Eléctrica. La idea es crear conciencia de la importancia del uso racional de la energía para el propio bien de la raza humana, ya que, de continuar su despilfarro, esto traería consecuencias irreparables
para el planeta entero. Es el día del topógrafo europeo y la geoinformación. Felicitamos a los topógrafos siempre y cuando sean europeos. Mentira, todos los demás también. Es el día de la abstinencia digital. Qué interesante esto. Cada 5 de marzo celebramos el día de la abstinencia digital, también conocido como el día de la desconexión digital, una fecha especial para desvincularnos del mundo de la tecnología y hacer conexión con nosotros mismos sin celulares, sin videojuegos, sin computadoras. Así como hay un día de no fumar, pues hay un día de no celulares. A ver si usted lo logra, ¿no? Por supuesto. A ver, el programa que tenemos preparado para usted en el día de hoy va a comenzar en Washington con Moisés Naim, periodista, escritor, economista, destacadísimo intelectual. Moisés es muy conocedor del mundo del espionaje, le interesa el tema, ha escrito una novela al respecto, Dos espías en Caracas, y con él vamos a hablar el caso de Víctor Manuel Rocha, el colombiano, de origen colombiano, de 73 años, quien fuera embajador de Estados Unidos en varios países por décadas, y por décadas resultó que fue espía de la Cuba comunista. ¿Cómo pudo ser eso? En Washington también vamos a conversar con la periodista Celia Mendoza a propósito del supermartes electoral que nos espera para el día de hoy. ¿Qué es el supermartes? ¿Cómo hemos de estar preparados para entender los datos que nos van a llegar? Todo eso lo vamos a conversar con Celia. Luego bajaremos hasta Buenos Aires para conversar con el señor Jesús Antonio Sánchez Vázquez. El señor Sánchez Vázquez es hermano mayor del coronel del ejército venezolano Jesús Sánchez Vázquez y es cuñado de la teniente Karen Nayarit Gómez. ¿Por qué vamos a hablar con ellos? Pues porque tanto su hermano, el coronel Jesús Sánchez Vázquez, como su cuñada, la teniente Karen Nayarit Gómez, están desaparecidos por la DGCIM. El coronel desde el 15 de diciembre y ella desde el 22 de enero de este año. ¿Qué ha pasado con ellos? Luego iremos a Puerto Príncipe, en Haití, para conversar con Milo Milford, periodista. Haití está en estado de urgencia y toque de queda tras la huida de miles de presos fugados de las principales cárceles de Puerto Príncipe. La ciudad está en caos. Es la ley del revólver, sálvese quien pueda. Y vamos a cerrar aquí en Miami con Natasha Bravo, esa exquisita cantante venezolana. Es el mes de la mujer aquí en Miami y en el espacio cultural Imago Art in Action se va a presentar el programa Miami Women's Month con el objetivo de inspirar y empoderar a las mujeres. Y comenzará con el recital Acoustic Vibes, celebrando a la mujer con Natasha Bravo. Hablaremos con ella de eso. Nuestro foro para esta mañana. ¿Hasta qué punto afecta el dinero la salud mental? Los expertos avisan, una mala salud financiera puede conllevar problemas de salud mental, los gastos inesperados, la incapacidad de ahorrar para la jubilación, los tratamientos médicos que conllevan un desembolso importante suelen ser factores que pueden desencadenar estrés, ansiedad y otros trastornos. Esa angustia es severa. Esto lo vamos a abordar con la psicóloga Alexandra González en Ciudad de México y con la psicóloga industrial. Los psicólogos industriales es interesante porque a ellos se les llama también los psicólogos del trabajo. Se dedican al estudio del comportamiento humano en el entorno laboral y organizacional. Vamos a invitar a la psicóloga industrial Louis Araque. Ella está en Montreal, Canadá. Ese será nuestro foro del día de hoy, martes 5 de marzo. Tal día como hoy, el 5 de marzo de 1701, se funda la ciudad de Maracay, la capital del estado Aragua, en el municipio Girardot, en el centro norte de Venezuela. Felicitaciones pues a todas las amigas y amigos maracayeras, maracayeros. El 5 de marzo de 1827 falleció Alessandro Volta,
físico y químico italiano, el inventor de la pila eléctrica. El 5 de marzo de 1908 nació Rex Harrison, gran actor británico, famoso por haber hecho de Julio César en aquella superproducción Cleopatra. Se enamoró perdidamente de Elizabeth Taylor, pero Richard Burton, como Marco Antonio, pudo más. Famoso también por su interpretación del profesor en My Fair Lady con Audrey Hepburn. Y en La agonía y el éxtasis, haciendo el papel de el Papa Julio II enfrentado a Charlton Heston, que hacía de Michelangelo Buonarroti, mientras pintaba el techo de la Capilla Sistina. Una fecha aciaga, el 5 de marzo de 1933, el partido nazi gana las elecciones en Alemania con el 43.9% de los votos. Ese mismo día, ese mismo año, en el marco de la Gran Depresión en los Estados Unidos, el presidente Franklin Delano Roosevelt declara feriado bancario, cerrando todos los bancos del país y congelando todas las transacciones financieras hasta el 13 de marzo. Es decir, 8 días sin bancos para tratar de contener la situación tan difícil que tenía. El 5 de marzo de 1946, Winston Churchill da su famoso discurso donde habla de la cortina de hierro, lo que estaba ocurriendo detrás de la cortina de hierro. Él lo pronunció en Fulton, Missouri, en Estados Unidos, y el término pues se impuso y así se denominó el bloque oriental durante la Guerra Fría. Siguiendo en este ambiente, el 5 de marzo de 1953 falleció Stalin, Joseph Stalin, el líder ruso, dictador soviético, desde la década de los 30, cuando empezó con las famosas purgas represivas contra sus adversarios políticos, generales incluidos. Se le atribuye hasta el final, hasta el día de su muerte, que había asesinado aproximadamente 23 millones de personas. El padrecito Stalin, como en alguna oportunidad lo llamó Pablo Neruda. El 5 de marzo de 1955, esta vez una fecha magnífica, se crea en Venezuela, en Catia, en la ciudad de Caracas, Fe y Alegría. La fundó el padre jesuita José María Velas. Hoy en día Fe y Alegría es una institución que se ha expandido por toda Venezuela, buena parte de América Latina, Estados Unidos, África sobre todo. Hoy está cumpliendo 50 años una mayamera, la señora Eva Méndez, hija de familia cubana, nació en 1974. Feliz cumpleaños, Eva. El 5 de marzo de 1991, en Puerto Rico se declara que el español es la única lengua oficial, derogando así la obligación que había con el idioma inglés. En el año 2001, al menos 35 peregrinos musulmanes mueren aplastados por una avalancha humana cuando celebraban la lapidación del diablo, la penúltima de las ceremonias que marcan el viaje de la peregrinación a la Meca. En plena crisis económica del año 2008, al año siguiente, en el 2009, el 5 de marzo, el índice Dow Jones cae de 6.626.94, el valor más bajo en décadas. Se consideró el día más crítico de la crisis económica. Y tal día como hoy, en el año 2013, se informó que había muerto oficialmente Hugo Chávez en Caracas. Digo que murió oficialmente porque me cuento entre los venezolanos que no lo creen. Aclaro, no es que yo crea que ese señor sigue vivo, aunque esa es una consigna de los militares, ¿no? Los militares de ahora, Chávez vive, la revolución sigue, algo así creo que es el grito de guerra. Lo digo porque yo soy de los que creen que en realidad Hugo Chávez falleció mucho antes, y no en Caracas, sino en La Habana. No tengo elementos para probarlo, pero el gobierno tampoco tiene elementos para probar lo contrario. El 5 de marzo de 1887 nació el gran
músico del Brasil, el gran compositor Heitor Villa-Lobos. Choro número 1, el autor de tanta música buena, especialmente las baquianas brasileiras de Heitor Villa-Lobos. El 5 de marzo de 1940 nació este caballero, que en realidad hoy está cumpliendo 84 años, el cantante español Django. Y el 5 de marzo de 1956, Frank Sinatra publica el álbum, el disco Songs for Swingin' Lovers. No confundirlo con el término contemporáneo de swingers, lovers. Estos eran swinging lovers que bailaban el swing. Para muchos, el disco más completo, el mejor de Sinatra en todos los tiempos. Ese disco era donde venía, entre otras, la original de esta maravilla. El editorial con César Miguel Rondón. Una cosa es el caos en la frontera y resolverlo. Y otra cosa muy distinta es el discurso inflamado de odio contra el inmigrante. Una cosa es resolver el problema de la inmigración ilegal en Estados Unidos y otra muy distinta es inyectar el odio xenófobo contra todo aquello que sea inmigrante. En una oportunidad ya comenté que a efectos del que practica la xenofobia, el odio contra el distinto, contra el que no es igual, es un odio generalizado, donde no hace distinciones. Y lo más importante es que no es solo un problema de apariencia, no es solo un problema de fenotipo. Usted puede ser muy blanco, pero si usted viene del sur de la frontera, usted es un inmigrante. No importa si su tez es blanca y sus ojos son azules. El detalle está en el origen. Hago esta precisión porque una cosa es resolver la frontera, el caos que hay allí impera. Otra cosa es resolver el problema migratorio, la migración ilegal, que es un problema severo en Estados Unidos. Y otra, el odio contra el inmigrante. La más reciente ocurrencia del que está llevando adelante el discurso de odio fue en el día de ayer comparar a los inmigrantes con Hannibal Lecter. ¿Recuerdan a Hannibal Lecter? Aquel personaje que interpretó magníficamente Anthony Hopkins en la película de Joseph Dunn, Silence of the Lambs, que en América Latina fue traducido como El silencio de los inocentes. Era un psicópata muy inteligente que practicaba el canibalismo, era un asesino en serie. Pues bien, el caballero de Marras dijo ayer de los inmigrantes, son personas duras. En muchos casos salen de cárceles, de prisiones, de instituciones mentales, de manicomios. ¿Sabes? Manicomios. Eso es cosa como en El silencio de los inocentes. Salen de allí ilegalmente, como Hannibal Lecter. ¿Alguien aquí conoce a Hannibal Lecter? Y provocó risas en la audiencia durante la larga entrevista con Right Side Broadcasting Network en su finca privada cerca del mar. Concluye el señor diciendo, no los queremos en este país. Son caníbales. Algo parecido fue el odio que empezó a instaurarse en Alemania contra la población judía, contra los gitanos, contra las minorías, contra los polacos, los rumanos, etcétera, etcétera. Son distintos y vienen a envenenarnos la sangre. Una cosa es resolver el problema migratorio. Otra, tratarlos como animales, como caníbales. Me llega esta noticia, por cierto. Emiliana Carolina Seña Ramírez, de 34 años,
migrante venezolana, embarazada, de origen zuliano, quería llegar a Estados Unidos para asegurarle calidad de vida a sus 4 hijos. Según narran sus familiares, Emiliana iba en La Bestia, el tren al cual se suben cientos de migrantes para llegar a la frontera de México con Estados Unidos, cuando fueron alertados de la presencia de personal de migración, por lo que se bajaron del vehículo. De primero bajó Emiliana, quien aguardó parada sobre el acople que une a un vagón con el otro. El instante en el que frenó el ferrocarril, Emiliana cayó y fue arrollada. Terminó muerta a un costado de las vías, según un medio mexicano. Se iba para asegurarle calidad de vida a sus hijos. Se fue con tantos sueños, tantas metas. Eso dijo en medio del llanto la hermana de Emiliana, Milángela Galván, en una entrevista. Carolina Amoroso, una talentosa periodista argentina, hizo un largo reportaje sobre la selva del Darién. Y escribió una frase que nunca se me borró. Solo entra en un infierno el que viene de otro infierno. Son las 9:23 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este martes 5 de marzo del 2024. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Bien, a las 9:26 de la mañana vamos con las noticias más importantes de este martes 5 de marzo. Más de un tercio del total de delegados disponibles en las primarias presidenciales republicanas y demócratas se adjudicarán en el día de hoy en el llamado Supermartes, cuando 16 estados y un territorio de los Estados Unidos celebren competencias para la nominación presidencial. Competencias no, elecciones. Del lado republicano, 854 delegados de 2.429 estarán en juego. Los demócratas otorgarán 1.420 delegados, también más de un tercio de los que están en juego en total. Nadie asegurará la nominación en este supermartes, pero el favorito de cada partido puede estar bastante cerca. Donald Trump, quien ganó todas las contiendas presidenciales en las que apareció en la boleta electoral y obtuvo 122 delegados, necesita 971 más para alcanzar su número mágico de 1.215. Una vez que reciba esa cantidad, habrá ganado la mayoría de los delegados disponibles para la convención republicana en este próximo verano y será considerado entonces el presunto candidato del partido. Lo más pronto es que Trump puede alcanzar esa cifra el 12 de marzo. Es lo más pronto que puede obtenerla, no en el día de hoy. Puerto Príncipe, Haití. Bandas fuertemente armadas intentaron tomar el control del principal aeropuerto internacional de Haití en el día de ayer, intercambiando disparos con la policía y los soldados en el último ataque a sitios clave del gobierno, en una explosión de violencia que incluye una fuga masiva de las 2 prisiones más grandes del país. Los periodistas de Associated Press vieron un camión blindado en la pista disparando a las pandillas para tratar de evitar que entraran en los terrenos del aeropuerto, mientras decenas de empleados y otros trabajadores huían de las balas. Ya se estimaba que las pandillas controlan hasta el 80% de Puerto Príncipe, la capital. Están coordinando cada vez más sus acciones y eligiendo objetivos que alguna vez fueron impensables, como el Banco Central de Haití. Ramala, Cisjordania. Las fuerzas israelíes allanaron la capital administrativa de Palestina, Ramala, en la Cisjordania ocupada esta mañana, matando a un joven de 16 años en un campo de refugiados durante su mayor operación de este tipo en la ciudad en años. Esto lo dijeron fuentes palestinas. El ejército israelí
dijo que las fuerzas de seguridad habían llevado a cabo una operación antiterrorista en el campamento durante el cual estalló un motín con piedras y bombas de gasolina lanzadas contra los soldados que respondieron con fuego real. Un enviado de Naciones Unidas dijo que hay motivos razonables para creer que militantes de Hamás violaron a mujeres durante los ataques del 7 de octubre contra Israel. Los medios de comunicación han informado de varias acusaciones de violencia sexual por parte de combatientes de Hamás, acusaciones que Hamás ha negado. Pero los investigadores encontraron pruebas claras y convincentes de violación, tortura sexualizada, trato cruel, inhumano y degradante contra los rehenes, así como pruebas de violación durante los propios ataques. También describieron informes de violencia sexual contra palestinos bajo custodia israelí. Por su parte, Hamás ha negado el informe. Hace 3 meses que Guyana está exportando más petróleo que Venezuela. Dios, esto es increíble. Tengo que volver a leer la frase. Jamás se lo hubiera imaginado uno. Hace 3 meses que Guyana está exportando más petróleo que Venezuela. Solo en el pasado mes de febrero, Guyana vendió 621,000 barriles, superando los 604,000 barriles que vendió Venezuela, según los movimientos de los barcos recopilados por Bloomberg. Los dos países están en disputa desde el siglo XIX por un territorio de alrededor de 160,000 kilómetros cuadrados conocido como Esequibo. Pero el conflicto se ha exacerbado ahora que hay empresas interesadas en perforar pozos en la región, como es el caso de ExxonMobil. Dubái, Emiratos Árabes Unidos. 3 cables bajo el Mar Rojo que proporcionan internet y telecomunicaciones globales han sido cortados ya que la vía fluvial sigue siendo un objetivo de rebeldes hutíes de Yemen, dijeron los funcionarios. Mientras tanto, un ataque con misiles hutíes incendió un barco en el Golfo de Adén, pero no causó heridos. Si bien el transporte marítimo global ya se ha visto interrumpido a través del Mar Rojo, una ruta crucial para los envíos de carga y energía desde Asia y Oriente Medio a Europa, el sabotaje de las líneas de telecomunicaciones podría intensificar aún más la crisis de meses. Francia se ha convertido en el primer país del mundo en incluir explícitamente el derecho al aborto en su constitución. Los parlamentarios votaron a favor de revisar la Constitución del país de 1958 para consagrar la libertad garantizada de las mujeres para abortar. La abrumadora votación de 780 contra 72 vio una ovación de pie en el Parlamento de Versalles cuando se anunció el resultado. Caracas. Ayer la dictadura chavista retiró de la programación de televisión por suscripción al canal alemán Deutsche Welle, DW, luego de un informe en el que ese medio denuncia la corrupción en el seno del régimen y los nexos con el crimen organizado. En un video de poco más de 1 minuto, el medio alemán se refiere al informe del año pasado de Transparencia Internacional, que ubica a Venezuela como el segundo país más corrupto del mundo. La Deutsche Welle informaba que políticos de alto rango participan en el Cartel de los Soles, una red criminal compuesta principalmente por militares. Trafican cocaína, oro minado ilegalmente y extorsionan. Los involucrados han hecho muchísimo dinero, cita textual del reportaje. Agregaba, cito, el Cartel de los Soles cuenta con el apoyo de alcaldes y gobernadores en regiones clave para el narcotráfico. No se sabe si Maduro juega un papel activo, pero el Poder Judicial está involucrado en el engranaje y tiende a ser permisivo con el ejecutivo del presidente. Cita textual. En el informe, el periodista de la Deutsche Welle también habla de la mafia estatal venezolana. El FBI está a la caza de un agente de inteligencia iraní que tiene como objetivo a funcionarios de la era Trump. La oficina de campo de la agencia en Miami emitió el viernes una alerta pública solicitando información sobre Majid Dastayani Farahani, presunto miembro del Ministerio de Inteligencia y Seguridad de Irán, quien se cree está apuntando a funcionarios estadounidenses actuales y anteriores, incluido
el exsecretario de Estado de la era Trump, Mike Pompeo, a quien el Departamento de Estado todavía proporciona seguridad las 24 horas. No está claro por qué el FBI emitió su advertencia en Florida, pero el gobierno de Estados Unidos advirtió en un aviso de Most Wanted el pasado viernes que Farahani habla español y a menudo se mueve entre Irán y Venezuela. Esta última noticia nos deja ya en el mundo del espionaje y vamos ahora a hablar de espías. El pasado 29 de febrero, Víctor Manuel Rocha, de 73 años, de origen colombiano, exdiplomático de carrera en los Estados Unidos, llegó a ser embajador en varios países, se declaró culpable de trabajar como agente de Cuba por más de 40 años. ¿Cómo pudo ser esto posible? ¿Qué tanta información le pasó? ¿De qué manera incidió el espionaje de Rocha en las relaciones entre estos dos países enemigos? Vamos a Washington, allí está Moisés Naim. Moisés, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Buenos días, encantado de estar de nuevo con ustedes. ¿Quién es este señor Víctor Manuel Rocha, de 73 años, Moisés? Es un espía de impecables credenciales empresariales y diplomáticas. Por 42 años, tal como me mencionaste, trabajó afiliado con el gobierno de Cuba. Repito, 42 o 43 años de espionaje a los más altos niveles. Entonces, ¿cómo correctamente? Tú te preguntas, ¿cómo puede ser eso? Bueno, tiene, como dije, tiene credenciales impecables. Se graduó era colombiano, nacido en Colombia, después se hizo, en estos momentos él tiene ciudadanía de Colombia, de Estados Unidos desde 1978 y de la República Dominicana desde el 2014. Pero bueno, él se graduó de Yale, de la Universidad de Yale, muy prestigiosa. Sí. Se graduó de la Universidad de Harvard con un máster en Administración Pública. Se graduó de la Universidad de Georgetown con otro máster. Es decir, sus credenciales académicas son impecables, sus credenciales diplomáticas son impecables. Pero lo que más destaca son sus credenciales con el sector privado. Después que se jubiló del Departamento de Estado, él es miembro del Consejo de Relaciones Internacionales y Relaciones Exteriores, es una organización muy, muy prestigiosa. Está en el consejo, en el advisory board, en el comité de asesores de la Universidad de Miami. Fue miembro cuando Kissinger estaba vivo del Consejo Internacional de Terrorismo. Está en el Consejo de Transición del proyecto de transición de Cuba de la Universidad de Miami. Fue asesor de Southcom, del Comando Sur de las Fuerzas Armadas Americanas. Y puedo seguir con una larga lista increíble. Si alguien te llega con un currículum como las mejores universidades de Estados Unidos, embajador distinguido de Estados Unidos, del Departamento de Estado, que trabajó en los temas más delicados por muchos años, se jubila y entra a trabajar o asesorar o a participar del sector privado. ¿Quién no contrataría a Manuel Rocha? Bueno, y esa es un poquito la respuesta que fue tan eficaz que pasó 42 años como espía cubano. Yo creo que Kim Philby, por ejemplo, que fue un caso emblemático en la historia del espionaje contemporáneo, queda pálido al lado del récord del señor Rocha. Por 4 décadas, espiando. Ahora, ¿qué tipo de espionaje practicó? ¿De qué manera incidió ese espionaje en la relación Cuba-Estados Unidos a lo largo de esas 4 décadas? Eso es lo que le van a preguntar durante horas y días y meses las agencias de seguridad de Estados Unidos a Rocha. Van a reconstruir su carrera. Tienen todos los archivos de donde estuvo, qué viajes hizo dónde. Y va a pasar el señor Rocha mucho tiempo tratando de reconstruir su vida. Para que donde van a estar el Departamento de Inteligencia de Estados Unidos tratando de entender lo que está haciendo, ¿no? ¿Y por qué es ahora que se destapa el caso Rocha y él se declara culpable? ¿Qué ocurrió, Moisés? Bueno, el declararse culpable ante esto quiere decir que le mostraron evidencias concluyentes, imposibles de negar, de que él estaba actuando actuando afiliado a un
país extranjero de Estados Unidos. Entonces, de eso no hay duda. ¿Por qué ahora? Es otra gran pregunta sobre la cual no tendremos información, ¿no? Eso lo sabe el gobierno americano. ¿Por qué decidió arrestarlo en diciembre del año 2023? Leo acá en lo siguiente. La CIA aparentemente le estaba siguiendo los pasos desde el 2006. Decían ya, tenían la sospecha de que actuaba como un agente doble. Y leo este párrafo que me interesa mucho tu opinión, Moisés. La decisión de Rocha de declararse culpable el pasado jueves se produjo solo unas horas después de que la viuda de un prominente disidente cubano muerto en un misterioso accidente automovilístico presentara una demanda por muerte injusta contra el ex diplomático. La demanda acusa a Rocha de compartir inteligencia que envalentonó a los líderes comunistas de Cuba a asesinar a un principal oponente. ¿Estás al tanto de esto, Moisés? La verdad es que no, es la primera vez que lo oigo. La persona a la que tú hablas es la señora Payá, que es la viuda de un activista pro democracia de Estados Unidos, que un cubano trabajaba en Estados Unidos, era un activista de hace muchos tiempos, un líder para muchos, ¿no? Él murió, como muy bien dijiste, en un accidente de carro, ¿no? Que todo el mundo sospecha que no fue accidental, pero no hay pruebas, etcétera. Pero ciertamente ahí ahora van a empezar a aparecer todas las teorías posibles, conspirativas, etcétera, que nunca vamos a saber qué es verdad y qué es mentira. Vinculan, dicen, por lo general en los casos de contrainteligencia el acusado es acusado de espionaje, pero Rocha fue acusado de delitos menores de actuar como agente extranjero. Y según informan, es un ganar-ganar para ambas partes. Él dirá todo lo que sabe. Y esto lo comenta un señor Lapp, que fue el que dirigió la investigación sobre Ana Montes, que hasta ahora era la funcionaria más alta que había espiado en Estados Unidos, había espiado para Cuba, ¿no? Y que acaba de terminar su sentencia y ya está libre, ya cumplió con una larga sentencia, Ana Montes, legendaria. Esto es muy interesante porque mientras que Rocha se ocupaba casi exclusivamente de espiar con sus contactos humanos, ella espiaba con sus contactos electrónicos, porque trabajaba en la Agencia de Defensa de Estados Unidos, que es una organización que pocos conocen, pero es la donde entran todas las redes electrónicas de espionaje, ¿no? Entonces ella es un ejemplo del espionaje tecnológico y Rocha es un ejemplo del espionaje a nivel humano. Moisés, creo que tienes el libro servido. y tú obligado a leerlo. No, con el mayor deleite, con el mayor placer. Moisés, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. A ti, saludos a todos y gracias. Gracias, Moisés Naim, desde Washington. Son las 9:43 de la mañana. Hacemos ahora una pequeña pausa. Al regreso, vamos a ocuparnos del Super Tuesday, que es hoy. ¿En qué consiste este Super Martes? ¿Qué se puede esperar? Eso al regreso. Esto es En Conexión, por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Y a las 9:45 de la mañana hacemos contacto con Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. Estimada Hani, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Así es, muy buenos días y estoy aquí desde mi oficina tempranito trabajando para representar a las víctimas de accidentes. Recuerden que usted nos puede llamar desde la escena del accidente de manera gratuita, no le vamos a cobrar un centavo y le vamos a decir todas las cosas que tiene que hacer para preservar sus derechos desde la escena. Súper importante. La víctima que no preserva sus derechos
como fotos, videos, reporte de policía, testigos, todas estas cosas, ¿qué va a pasar? No tiene un caso sólido para pelear en contra del seguro. Entonces el seguro le va a ofrecer mucho menos dinero de lo que usted merece. Y eso no es lo que queremos. Así que le recomendamos que nos llame desde la escena para nosotros guiarle con ese proceso. Dijiste, no le vamos a cobrar nada. A ver, tengo el caso de una persona, un inmigrante recién llegado a Estados Unidos. Entró legalmente, ok, vamos a poner eso por delante. Y no tiene seguro, no tiene dinero real y es víctima de un accidente. Él puede llamarte, Hani. Exactamente, claro que sí nos puedes llamar. Si ustedes entran en mis redes sociales pueden ver testimonios de tantas personas que acaban de llegar a este país, que no tienen documentos y que no tienen ni siquiera licencia para manejar, quedan lesionados después de un accidente y no saben qué hacer. Bueno, nosotros estamos ahí para resolverle todo su problema. ¿Y cómo le resolvemos el problema? Bueno, no nos tiene que pagar nada. El seguro del culpable es el que nos paga a nosotros, solamente usted nos llama desde la escena del accidente y nosotros nos encargamos de todo lo demás. Cuando dices todo lo demás, Hani, eso incluye, por ejemplo, reparar el automóvil. Exactamente, incluye el arreglo del carro o si estabas en una moto, también el arreglo de la moto, la pérdida total. Muchas veces usted está manejando un carro que vale $20,000, $30,000 y esa pérdida total, ese cheque completo para que usted no le deba ninguna deuda al banco. Así que todas esas cositas. Por ello, yo le recomiendo, hágame caso por favor, que guarde el teléfono de Hani Martínez Ward en la memoria de su celular. Es muy sencillo. 855-DOLOR55. 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. ¿Y ustedes me van a acompañar a lo largo de todo el trayecto o de repente me abandonan, Hani? Bueno, le vamos a acompañar durante todo el trayecto. ¿Cuándo lo tenemos que abandonar? Bueno, si al principio de nuestra investigación, en la primera, segunda semana, nos enteramos que el culpable no tiene seguro, lamentablemente no podemos hacer absolutamente nada. Pero si hay un seguro, sí les voy a decir de seguro 100% que vamos a estar ahí peleando hasta el final. Si hay que ir a juicio, si hay que ir a corte, lo que sea, nosotros vamos a estar ahí para usted. Así que si usted tiene un caso, vamos hasta el final. Si lamentablemente el seguro de la persona culpable estaba cancelado o no hay seguro, ahí es donde no podemos hacer absolutamente nada. Bueno, 855-DOLOR55. Recuerde, 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. Muchísimas gracias, Hani. Claro que sí, muchas gracias y estamos aquí para usted. Venga a tomarse un cafecito en nuestras oficinas aquí cerquita, en Miami Lakes. En Miami Lakes. Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. 855-DOLOR55. El amigo El Nava, el ingeniero El Nava escribe: jeje, estamos viendo el programa. Ya estamos incumpliendo con el día de la abstinencia digital. Qué bien esto. Son las 9:51. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, ha vuelto a superar al dueño de X, Tesla y SpaceX, Elon Musk, como el hombre más rico del mundo, según la lista que Bloomberg actualiza a diario, que revela que la fortuna del magnate de origen sudafricano ha caído hasta $198,000 millones. Al cierre de 2023, Musk contaba con un patrimonio neto de $232,000 millones, que según los datos actualizados ayer, se ha reducido hasta $198,000 millones. Bezos, por su parte, que desde julio de 2021 no está al frente del gigante de la distribución, se ha beneficiado de la buena evolución de sus acciones en la compañía Amazon, de la que es el principal accionista, y cuenta con $200,000 millones, aquí lo dicen en euros, de patrimonio. Así que hay una diferencia importante de $2,000 millones y pico de dólares. Pobrecito
entre Elon el Musk. patrimonio de Bezos y el de Elon Musk. Pobre Pobre, Musk, ¿verdad? caray, ha perdido 200. ¿Qué irá a hacer ahora? ¿Qué irá a hacer? Sí. Nosotros. ¿Qué iremos a Gracias. hacer nosotros? Gracias, Flor Alicia. A ver, hoy es el Super Tuesday, el Super Martes. Se van a realizar primarias en buena cantidad de estados. A ver, leo aquí: Alabama, Alaska, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina del Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont y Virginia. ¿Qué es el Supermartes? ¿Qué se está decidiendo hoy? Vamos a consultar a Celia Mendoza en la ciudad de Washington. Celia, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Muy buenos días, César Miguel. ¿Qué es el Supermartes, Celia? Básicamente el Supermartes es un día en el que el mayor número de estados se unen para hacer sus primarias. Son 15 estados, los cuales ya enumerabas dando sus nombres, y durante esta jornada, usualmente cuando hay una primaria mucho más competitiva, se puede determinar quién podría ser el candidato, ya sea del Partido Demócrata o del Partido Republicano. En este caso, este Supermartes básicamente estaría consolidando a Donald Trump como el candidato del Partido Republicano, de acuerdo a las encuestas y a lo que hemos visto en las tendencias electorales, ya que no hay un competidor sólido. No hemos tenido una primaria regular desde el inicio. Donald Trump ha sido casi el candidato único de ese partido político, mientras tenemos por el otro lado a los demócratas, que siguen manteniendo también esta estructura, aunque el presidente Joe Biden mantendría la mayoría de estos delegados, que en este caso obviamente se hace el Supermartes algunos meses antes de que se den las dos convenciones, la republicana y la demócrata, y donde obviamente se podría definir quién será el candidato. Importante en la antesala de este Supermartes es que a Donald Trump se le permitió estar en la boleta electoral de estados como Colorado, donde se le había eliminado de acuerdo a las demandas que había hecho la Secretaría de Estado en Colorado. Pero algo importante también es el hecho de que Nikki Haley podría también perfilar y ver cuánto es el apoyo que tienen algunos de estos estados, a pesar de que estaría matemáticamente casi imposible de que ella sea la nominada del Partido Republicano. A ver, ¿dónde está el interés de este Supermartes en particular? Si Donald Trump prácticamente ha arrasado, se ha consolidado en el Partido Republicano, y si prácticamente el presidente Biden no tiene competencia alguna en el Partido Demócrata. ¿El interés está entonces en ver qué hace la señora Haley? Posiblemente esto sería definitivo para ella. Recordemos que en las últimas horas ha hecho cambios en sus posiciones. Primero aseguró frente a la cadena NBC que ella no estaría siguiendo esta promesa de respaldar al candidato republicano como lo había hecho, diciendo que las cosas han cambiado, al mismo tiempo que ella se mantendría en la carrera mientras exista la viabilidad para ella de ser presidente. La pregunta sería si ella estaría dispuesta a irse como una tercera opción. Recordemos que el Partido Demócrata tiene al señor Kennedy, quien ha estado dándole la pelea y que logró meterse por lo menos en 2 estados, entre ellos Arizona, que es importante para determinar si podría darle la competencia a Joe Biden. Recordemos que para el Partido Demócrata se ha convertido en una piedra en el zapato que podría quitarle votos a Joe Biden, que en las encuestas que se han revelado durante los últimos días habría estado perdiendo puntos inclusive en una posible elección general el día de hoy contra Donald Trump. Pero Nikki Haley es uno de los candidatos que podría ser mucho más interesante para los independientes, para los republicanos que no quieren a Trump, inclusive para los demócratas que están rechazando muchas de las políticas de Joe Biden, que ha perdido su popularidad en especial después de su apoyo a Israel y que se ha mantenido obviamente en algunos estados claves como es Michigan, donde hay una gran población pro-palestina, los cuales están en contra de seguir apoyando a Israel, y obviamente este Supermartes daría esa posibilidad y ese indicio. La pregunta grande aquí sería si ella tiene la capacidad política y financiera en específico de poderse lanzar como un candidato, como una tercera opción, teniendo en cuenta que políticamente sería muy difícil para una republicana tradicional que se ha ido en contra de Donald Trump, que es hoy en día el que maneja el Partido Republicano,
a lanzarse a unas elecciones generales, que definitivamente sería algo que los demócratas les interesaría, ya que podría quitarle votos a Donald Trump, pero no sabemos si también le podría quitar votos a Joe Biden. Fíjate, Celia, las encuestas, las diversas que se han hecho, las más recientes, se han limitado a medir las posibilidades reales, el favoritismo hacia Biden o hacia Trump, y a compararlos entre ellos. Mas no han entrado a analizar el escenario global eventual que podríamos tener en el país para el mes de noviembre. Presumo que los asesores de la señora Haley sí habrán sondeado esa posibilidad. Tú que te mueves allí en Washington, en los corrillos políticos de donde se deciden realmente las cosas, ¿cómo se está viendo ese escenario de noviembre realmente? Porque el señor Trump tiene sus votos garantizados de sus seguidores militantes. Y el señor Biden supongo que también. Pero ¿qué representa eso en el país nacional a efectos del mes de noviembre, Celia? Esa es una gran pregunta, César Miguel, y será obviamente la que defina las elecciones de este año en noviembre. Nikki Haley tiene dos cosas que son interesantes. Es republicana, pero es mujer. Es minoría, pero también ha logrado acercarse a los republicanos mucho más mainstream, como se les llama, o aquellos que son más tradicionales. Aparte de eso, hemos visto que en el mes de febrero logró recaudar $12 millones a pesar de haber perdido la primaria en su propio estado, que nunca en la historia de este país alguien que haya perdido una primaria en su propio estado gana las elecciones presidenciales. Pero estamos en un momento extremadamente distinto donde ella también le está apostando a lo que pase en las cortes con Donald Trump y qué podría suceder. Pero también vemos que los financistas tradicionales, como los hermanos Koch y otros de los que usualmente entregan dinero a los republicanos tradicionales, podrían ver en Nikki Haley una opción de ellos regresar al Partido Republicano tradicional, donde tienen más influencia, que son las críticas que se le han hecho a ella, que es mucho más del Partido Republicano tradicional. Ahora, algo importante que sería es de qué manera otros temas podrían desarrollarse de aquí hasta finales de noviembre para que ella pueda tomar ventaja. Y el tema del aborto, los derechos de reproducción, la economía y la migración se han convertido en los principales, aunque según las encuestas aseguraban que en este instante en particular el tema del aborto no había sido una prioridad. Esto podría cambiar con la decisión de lo de la inseminación artificial que ha ganado terreno en los últimos días, pero definitivamente el tema de seguridad nacional, teniendo en cuenta la migración, que es por donde lo están viendo los estadounidenses, y en especial después de lo sucedido en Georgia, con este migrante que asesinó a una joven que estaba corriendo. A eso se le suma el hecho de que tenemos una amenaza latente con China, una amenaza latente con Rusia, y que ella tiene una experiencia que ha logrado manejar desde Naciones Unidas como gobernadora en su campaña, se podría convertir en una candidata posible para muchas personas. Honestamente puedo decir que ella no solamente es alguien que atrae a algunos de los republicanos quienes están cansados de una retórica divisiva o de una retórica, pero también que no quieren ver a dos hombres que están por encima de sus 70 años, casi 80 los dos, los cuales estarían en una situación en la que el cuestionamiento de cuál es su habilidad física y cuál es su habilidad mental podría ser uno de los grandes puntos. Y si se lograra por lo menos establecer un tercer candidato, que en este país lo sabemos con el señor Perot hace ya años, fue la única opción con el partido Libertarian Party en su momento, estamos hablando de que ella sería un candidato que inclusive demócratas le darían una segunda vista, algo que sería preocupante para los demócratas, pero mucho más preocupante para Trump, porque ella podría atraer a parte de la base republicana e inclusive independientes. Si lo hace, tendríamos que ver y sería algo histórico definitivamente, César Miguel. Luce difícil en este momento, pero en política no todo está escrito. Definitivamente no, es lo que hemos aprendido en los últimos 6, 7 años. Así es. Celia, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias a ti. Celia Mendoza, desde Washington. 10:01 de la mañana, vamos a una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestro foro del día de hoy. A ver, decir que el dinero da felicidad quizás suene como una frase superficial, pero la verdad es que de una manera u otra, el dinero afecta la salud mental.
tener dinero puede proporcionar bienestar y tranquilidad al saber que se tiene la capacidad de responder ante cualquier emergencia que se presente. Pero cuando no se tiene el dinero, nos ocupamos de ello al regreso en Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión. Nos escribe Chere Ramos Graterol. El dinero no da felicidad, pero la deja en la esquina. ¿Y cuando no tenemos el dinero? ¿Hasta qué punto afecta el dinero a la salud mental? Los expertos avisan, una mala salud financiera puede conllevar problemas de salud mental. Los gastos inesperados, la incapacidad de ahorrar para la jubilación y los tratamientos médicos que conllevan un desembolso importante suelen ser factores que pueden desencadenar estrés, ansiedad y otros trastornos. Ese es nuestro foro en el día de hoy. Vamos a contar con Alexandra González, psicóloga, docente. Ella está ella es asesora en planes de desarrollo integral. Ella está en Ciudad de México. Alexandra, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Y nos acompaña un poquito más arriba en la geografía, un poquito bastante, en la ciudad de Montreal, donde debe estar pasando mucho frío, Luis Araque. Luis es psicólogo industrial. Los psicólogos industriales los llaman también los psicólogos del trabajo, porque se dedican al estudio del comportamiento humano en el entorno laboral y organizacional. Luis, muy buenos días también. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, César. Encantada de estar compartiendo este espacio con ustedes. Muy bien. El dinero no da la felicidad, pero como dice Chere Ramos, la deja en la esquina y ayuda. En cualquier caso, tener el dinero te da alguna tranquilidad eventual. Pero no tenerlo puede agravar el problema porque te puede cargar a ti de estrés y de angustias múltiples. ¿Cómo trato yo eso? Voy a comenzar con Luis en Montreal. Fíjate, aquí, César, ante esa afirmación, que además es muy contundente, hay que hacer una distinción importante, y es que todos podemos tener problemas con el dinero, de acuerdo a los vínculos, no necesariamente porque nos falte. También al que le sobra tiene problemas con el dinero y puede ser un factor estresante en ese sentido. Y lo importante es que depende mucho de cómo te relaciones y cuál es tu vínculo con el dinero, cuál es el significado además simbólico que le das al dinero, de que esto pueda afectar obviamente tu salud mental, porque puede ser un desencadenador que genere ansiedad, depresión y pues obviamente si eso se agrava, terminar en trastornos que tengan que ver con salud mental. ¿Podrías explicar, Luis, eso del valor que le doy al dinero más allá del valor intrínseco que supone el dinero? Así es. De hecho, no es lo mismo lo que significa perder, por ejemplo, $100 para una persona que para otra, ¿no? Todo depende de ese significado que yo le estoy dando, lo que para mí significa, y eso además viene dado de todos los valores, contexto, crianzas, etcétera, que yo tengo, el concepto que tengo del dinero, cómo me relaciono yo con el dinero va a afectar a cómo yo vivo todo lo que tenga que ver con referencia al dinero. Si para mí el dinero, yo fui criado en un ambiente en donde el dinero era un factor estresante, porque en mi casa siempre se hablaba de que no había dinero, de que nos faltaba el dinero, pues yo voy a tener muy probablemente temas y conflictos con el manejo o la relación que tengan con el dinero. Y contrariamente, si en mi casa se habló de abundancia, si yo recibí salud, todo lo que es educación financiera, pues yo voy a tener una relación completamente diferente con el dinero. Hablaba Luis Araque. A ver, quiero preguntarle lo siguiente a la psicóloga Alexandra González, quien está en Ciudad de México. Eso que mencionaba Luis, antes se refería, en mis tiempos,
como en mala situación. En mi casa estamos en mala situación, se decía. Uno no sabía, no se especificaba mala situación económica, no había que ponerle el apellido, pero cuando se decía estoy en mala situación, en mi familia está en mala situación, era que faltaba el dinero. Y todo es relativo. Recién, minutos antes, Flor Alicia leía una historia donde en cosa de un mes el señor Elon Musk perdió más de $200 millones. Perdió $2.000 millones. En cosa poco más de un mes. Imagínate tú. ¿Cómo hacemos los mortales que tenemos que pelear el dólar día a día? ¿Qué representa eso para nosotros? Alexandra, por favor. Sí, bueno, estoy completamente de acuerdo con lo que plantea Luis, de que la percepción de estrés es completamente subjetiva, ¿sí? Y además de ser subjetiva, también está mediado por otros factores sociales. Quizás en esa época que comentabas, cuando se hablaba de una mala situación, habría que estudiar un poquito cuáles eran los valores también sociales que permeaban nuestro entendimiento sobre el dinero. Hoy en día, y qué bueno que está este tema de Elon Musk sobre la mesa, el éxito, por poner un ejemplo, está muy asociado con la capacidad económica, ¿ya? Entonces, es verdad que en la medida que nuestra propia identidad se defina por qué tanto podemos adquirir bienes, qué tanto dinero podemos tener en nuestra cuenta bancaria, efectivamente vamos a tener más dificultades para quizás afrontar un problema de los mortales porque nos estamos midiendo con unos parámetros y unos baremos sociales que nos dificultan mucho más esa tarea. Entonces, si me preguntaras estrategias específicas, no sé si quieren que lo dejemos para el final, pero sí hay cosas que podemos hacer para mejorar esa situación. Por ejemplo, Alexandra, porque lo que acabas de decir es fundamental. Ya. Bueno, hay técnicas, digamos, justamente Luis comentó todo el tema de la educación financiera como un punto de partida fundamental para mitigar o prevenir este estrés relacionado con el aspecto financiero, ¿sí? Ahora bien, hay otras cuestiones que podemos hacer desde un punto de vista personal, porque algo importante que hay que mencionar es que la relación no es unidireccional, no es que el estrés financiero se relaciona con problemas de salud mental, sino que también problemas de salud mental pueden retroalimentar esta percepción de estrés financiero. Entonces, si partimos, digamos, de este entendimiento de relación bidireccional, todo lo que nos ayude a nosotros a tener una mejor salud mental también nos puede dar una base para tomar mejores decisiones financieras que luego mitiguen el estrés. Por ejemplo, técnicas de regulación del estrés. Si yo estoy en una situación muy apremiante económicamente, que de repente no sé cómo tomar una decisión para resolverla en ese momento, yo tener un entrenamiento en técnicas de regulación del estrés me puede ayudar en esas situaciones y ser más asertiva y más efectiva en las decisiones que tome que tengan un menor impacto negativo. Por poner otro ejemplo, conservar las redes de apoyo, ¿sí? Y poder anticipar, hacer el ejercicio de anticipar escenarios variados y diversos y poder mapear cuáles son esas redes y esos recursos humanos, instituciones, económicos de los que puedo echar mano en un momento de estrés financiero, pero hacerlo anticipadamente. De modo que cuando llegue esa situación ya no nos tome desprevenidos. ¿Sí? Eso es por mencionar dos cositas que nos pueden ayudar a estar en una mejor
situación. Claro, a lo que estás apuntando, Alexandra, es a que estas situaciones críticas extremas he de verlas, diríamos, con cabeza fría. Pero cuando llega la ola y nos sacude y viene después la resaca, ahí ya la cabeza no está tan fría, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos proceder? Esto se lo quiero preguntar a Luis Araque. Siempre desde pequeños nos dijeron, usted se tiene que arropar hasta donde le da la cobija. Pero por alguna razón en la vida vamos teniendo cada vez más frío y aspiramos a más y a cobijas más grandes. Y entonces viene el sacudón ese al que me refería con la ola. ¿Cómo hacemos, Luis, cuando no tenemos la cabeza fría y las deudas crecen? Qué pregunta más pertinente e interesante, César, porque básicamente aquí no vamos a tener muchas veces los recursos que necesitamos para autorregularnos o afrontar este tipo de situaciones. Pero qué bien que por lo menos podamos tener la capacidad de, como yo digo, hacer consciente lo inconsciente y atender esas banderas rojas que pueden estarnos dando información importante acerca de cuánto estrés me puede estar generando el dinero, cómo yo me estoy relacionando con él en el sentido de si eso me está generando mucha ansiedad, si yo estoy viendo que para mí lo más importante está siendo el dinero. Entonces, lo primero es tratar de no hacerse la vista gorda ante lo que nosotros podemos estar experimentando, o sea, esas emociones de ansiedad, de estrés, de tensión. Si yo estoy teniendo muchos cambios de estado de ánimo, esos son banderas rojas. Entonces, ¿qué hacer en ese momento? Primero, buscar ayuda. Muchísimos de nosotros, sobre todo si son hombres, tienden a querer resolver solos el problema. Y esto, como decía Alexandra hace un momento, es un tema bidireccional, es un círculo vicioso que te afecta la toma de decisión y entonces al final no sabes qué es primero, ¿no? Si el huevo o la gallina, porque va arrastrando y una cosa conlleva a la otra. Entonces, buscar apoyo. Y hay dos cosas fundamentales que además no nos los enseñan ni en el colegio ni muchas veces en la casa. Uno es el tema de la mentalidad, la resignificación de cómo yo me estoy relacionando con el dinero, qué significa, cuáles son conceptos para mí importantes como el valor de la felicidad, a qué se debe, si yo pienso que la felicidad, el dinero compra la felicidad o no. Y luego todo lo que también comentaba Alexandra es la educación financiera que nosotros vamos a estar buscando a través no solamente de recursos gratuitos, sino que, bueno, ponernos en el trabajo de entender qué es lo que está pasando con nuestra situación y cómo la podemos mejorar. Y hay muchos organismos y entes que te pueden apoyar con eso, ¿no? Entonces son para mí 3 temas fundamentales. Uno, trabajar en todo lo que tiene que ver con el tema de la mentalidad a través de apoyo también psicoterapéutico y todas estas áreas que no sean de solamente consumo de información de redes sociales, que está muy bien, pero no está completo. Y luego todo el tema de educación financiera y también todo lo que tiene que ver con cuál es la historia que yo me estoy contando acerca del dinero, ¿no? Cómo yo lo vivo y cómo yo además estoy impactando a los que están alrededor mío, porque eso es también un tema importante. No solamente voy a ser yo que pueda tener un trastorno en ese sentido o que pueda estar afectado, sino todos los que están alrededor de mí. Estamos acercándonos al final, lamentablemente, Luis, pero ¿cómo es eso de que los hombres quieren resolver solos? Bueno, generalmente el hombre tiende por naturaleza a querer resolver este tipo de problemas financieros de manera autónoma, por un tema también de orgullo, ¿no? De que yo soy el sostén de la familia y no me permito, además, esa vulnerabilidad de yo poder decir, mira, estoy teniendo problemas en este sentido, porque es un tema álgido para el hombre. Entonces, allí la principal recomendación es que no afronte este tipo de temas en solitario. Muy bien. Te voy a dar la palabra ya a manera de conclusión, Alexandra, para cerrar esta interesantísima conversación que me gustaría que se extendiese mucho más porque han
planteado las dos temas y aristas en las cuales al menos yo no había pensado. Seguro nuestros oyentes están también muy, muy interesados. Entonces, yo tengo unas deudas que están allí, que contraje de manera responsable o irresponsable, pero tengo que honrarlas, ¿cierto? Como no tengo el dinero para honrarlas, me atormento. Como me atormento, me amargo la vida. Y como me amargo la vida, no tengo la cabeza suficientemente fría como para poner cada cosa en su sitio, cada cosa en su lugar y proceder como es debido. ¿Qué hago? Yo aquí enfatizaría la idea que acaba de compartir Luis, que es buscar apoyo. En las investigaciones ha salido un tema muy interesante que es la solidaridad. El estrés por el dinero puede tener dos formas. Un matiz, digamos, de ansiedad ante una realidad que no es muy concreta, pero que nos preocupa. Y luego, como comentas, un temor real por no poder cumplir con una deuda, ¿ya? Y en ese caso concreto, la solidaridad, entiéndase, el apoyo de personas que tenemos en nuestro entorno es fundamental. Alguien que de repente te pueda echar la mano, pero tiene que venir de nosotros el poder pedir ayuda. Entonces sí siento que lo que Luis comentó es clave. El tema del dinero no se debe llevar solo y tiene que traerse sobre la mesa y hablarse en las casas y compartirse con las familias también. Alexandra, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a ustedes, encantada Lu y encantada César Miguel. Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Gracias, César. Gracias, Alexandra. Luis Araque, psicóloga industrial desde Montreal, en Canadá, y Alexandra González, psicóloga y docente desde Ciudad de México. Vamos ahora a una pequeña pausa y al regreso nos vamos a ocupar del terrible caso del coronel Sánchez Vázquez y su esposa, la teniente Nayarit Gómez, desaparecidos por la DGCIM en Venezuela. Son las 10:23 de la mañana. Esto es En Conexión por Éxitos 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Son las 10:26. Canelo Fadul Immigration es una firma de abogadas de inmigración que ofrece servicios de inmigración laboral, familiar y humanitaria. Su equipo de trabajo busca soluciones y la mejor alternativa para establecerse en los Estados Unidos. Llame para concertar una cita al 305-579-9218. 305-579-9218. Diga que llama de mi parte y la primera consulta será gratis. También puede escribir a inmigraya@canerofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Leo esta historia. El coronel activo del ejército Carlos Jesús Sánchez Vázquez, después de asistir el 15 de diciembre de 2023 a una reunión de comando que se llevó a cabo en la Comandancia General de la Milicia, ubicada en el cuartel de la Montaña, se dirige a su hogar. Estando con su esposa e hijos, recibe una llamada telefónica del mayor general Javier José Marcano Tábata, comandante general de la milicia, ordenándole que regrese a la comandancia. Sánchez lo hace, en efecto, yendo con su esposa y sus dos hijos en el carro. Al llegar a la comandancia de la milicia, lo abordan dos funcionarios de la DGCIM, la Dirección de Contrainteligencia Militar, y se lo llevan. La esposa no sabe nada de su esposo. Entran en pánico, entran en una situación de nervios total. La esposa, Karen Nayarit Gómez Gutiérrez, es teniente también del ejército. Y el lunes 22 de enero de este año, la teniente Karen Nayarit Gómez Gutiérrez
esposa del coronel Sánchez Vázquez, es llamada a que se presente al comando en el que presta servicio, ubicado en Charallave, estado Miranda, en el centro de Venezuela. La joven oficial, como tenía su vehículo en mal estado, se va en la camioneta de su esposo y deja a los niños con su suegro, Carlos Vázquez, a quien llama, escuchen bien, 4 horas después, rogándole que por favor pidan fiado, pero que le compren la leche a los niños, uno de 2 años y la niña de 8 meses de nacida apenas, porque ella no puede ir a atender a sus hijos, porque ha quedado detenida en la DGC. A la fecha de hoy, no sabemos ni de la teniente Nayarit Gómez Gutiérrez, ni del coronel Sánchez Vázquez. Vamos ahora hasta la ciudad de Buenos Aires, donde está Jesús Antonio Sánchez Vázquez, hermano del coronel. Jesús Antonio, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Buenos días, señor Rondón. Es un placer esta entrevista. Muchas gracias. De verdad, queríamos hacerlo por este medio y gracias por su receptividad. Jesús Antonio, ¿qué saben a la fecha de hoy tanto de su hermano como de su cuñada? Hoy se cumplen exactamente 82 días de la desaparición forzada de mi hermano y 43 días de la desaparición de su esposa, la primer teniente Karen Nayarit. Hasta ahora no tenemos noticias ni de mi hermano ni de Karen. No sabemos cuál es su condición física, mental. Hipotéticamente están en la sede del DIGESIN, Boleíta, pero no tenemos acceso a ellos. No dejan que sus abogados ingresen a la DIGESIN para detectar pues la presencia de ellos que están ahí, a ver cómo están, si están bien, si no los golpearon. Hasta la fecha no tenemos ni noticia ni de Carlos ni de Karen. ¿Por qué están desaparecidos? ¿Qué alega el gobierno? ¿Qué dice el fiscal general Tarek William Saab? El gobierno los vincula con una supuesta operación que inventaron ellos que se llama Brazalete Blanco. El fiscal los tilda de conspiradores, de que querían asesinar a Frei Bernal, de que querían asesinar al ministro de la Defensa, Padrino López, que querían asesinar a Nicolás Maduro. No sé en qué se basan ellos para decir que ellos querían asesinar. Karen es una muchacha humilde de Mérida y asumo que con el tensiómetro y los guantes y el pendrive que se llevaron de su casa el día que allanaron la casa de mi hermano allá en Charallave, eso le bastó para incluirle en esa conspiración. Lo mismo pasó con mi hermano, usted lo dijo. Fue a una reunión, lo llamaron y se lo llevaron delante de su esposa y sus 2 niños. Él se dirigió hacia ella, le entregó la cartera y le dio un beso a cada niño y se fue. Hasta esa fecha, Karen supo de mi hermano. A ver, nadie ha dicho, más allá de estas presunciones, estos señalamientos que lanza a la ligera el señor Saab, no ha habido ninguna manifestación oficial, ni del comandante de la milicia, ni del general Padrino López, de nadie, y mucho menos en el alto gobierno. No, ninguno. O sea, lo único que hicieron fue que los llevaron al patio de degradación, fueron llevados al patio de honor del Ministerio de la Defensa. Y como mi hermano fue administrador del Ministerio de la Defensa, de los comedores, mucha gente lo conoce. Y bueno, por terceras personas recibimos mensajes de que habían visto a mi hermano y a Karen en el patio del Ministerio de la Defensa cuando los degradaron. De hecho, estaban esposados y encadenados. ¿Encadenados? Sí. ¿Cómo encadenados, Jesús Antonio? Aparentemente son esposas que le ponen a los presos.
lo que le ponen. A lo mejor la persona que nos dijo los vio esposados y utilizó la palabra Ya, encadenado. ya. A todas estas tienen dos niños pequeños. Un niño de 2 años y una niña de meses que estaba Eso es siendo correcto. amamantada por su madre. ¿Qué nos Correcto. puedes decir de tus sobrinos? Bueno, nosotros tuvimos, o sea, la intención era sacarlos a ellos de allá, pero como dentro de la camioneta de mi hermano, que se la llevó Karen el día que la detuvieron, que la tiene en Digecín, se la llevó porque su auto se le dañó. Y bueno, ella, en vista de que la camioneta estaba ahí, se la llevó para su lugar de trabajo, a 63 Brigadas de Ingenieros, Ezequiel Zamora, allá en Charallave, el día que se la llevaron. Ella se lleva la camioneta y se lleva los documentos de los niños porque ella tenía pensado, a raíz de la situación, llevarle los niños a la mamá. Resulta que cuando la detienen, las partidas de nacimiento de los niños originales y el trámite de los permisos quedaron dentro de la camioneta. Mi papá se dirigió hacia la unidad militar para llevarse la camioneta o que le entregaran Los las documentos. partidas de nacimiento de los niños que las necesitaban. Sí. Sin la partida de nacimiento de los niños no podemos hacer nada. Claro. Y no, Bueno, y le dijeron que no, que estaba a orden de la DGCIN y la camioneta iba a ser decomisada. revisada. Sí. Sí. Dios, qué tragedia. ¿Quieres enviar algún saludo, algún mensaje en particular, Jesús Antonio, en este momento, por este medio? El saludo es para toda la familia que está allá en Venezuela, que mi hermano Quique, que está en Uruguay, y yo que estoy acá en Buenos Aires, no vamos a dejar a Carlitos solo a Carlitos y a Karen, solo este duro recorrido que ellos tienen ahorita. Ya. Bueno, Porque sé que la familia está pendiente de ellos, pero no tienen comunicación allá. Lo poco que saben es porque nosotros se lo hacemos saber. bien. Estaremos muy pendientes, Jesús Antonio, y por favor, cualquier noticia, cualquier cosa que necesiten de difundir, cualquier apoyo que necesiten, no duden, por favor, en contactarnos. Muchas gracias por atendernos hoy. Gracias a usted. Jesús Antonio Sánchez Vázquez es el hermano mayor del coronel Carlos Jesús Sánchez Vázquez y cuñado de la teniente Karen Nayarit Gómez. Ya escucharon la historia terrible. Ese es el régimen de Nicolás Maduro. Estos son sus niveles de crueldad. En fin, 10:37 de la mañana. Vamos ahora hasta la ciudad de Puerto Príncipe, en Haití, donde está el periodista Milo Milford. Milo, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Hola, Milo. Milo no nos... A ver, ¿me escuchas, Milo? Uh-huh. Mientras logramos que Milo se comunique, Haití en estado de urgencia y toque de queda tras la huida de miles de presos de una cárcel de Puerto Príncipe. El líder pandillero Barbecue se adjudica el ataque a la prisión, en el que escaparon 3.696 reos, y afirma que su objetivo es derrocar al presidente interino. Ayer, bandas fuertemente armadas intentaron tomar el control del principal aeropuerto internacional de Haití, intercambiando disparos con la policía y los soldados en el último ataque a sitios clavos del gobierno en una explosión sin violencia. Una explosión de violencia, no sin violencia. Lo que sobra allí en este momento es la violencia. Ayer un camión blindado se instaló en la pista del aeropuerto y empezó a dispararle a las pandillas para tratar de evitar que tomaran la pista. La capital es un solo caos. Las pandillas, se estima, controlan el 80% de la ciudad de Puerto Príncipe y están coordinando cada vez más acciones y eligiendo objetivos que alguna vez fueron impensables, como el Banco Central. La violencia
también expulsa a decenas de miles de haitianos. República Dominicana es el principal destino de la diáspora, el destino inmediato. La atención que se abre en República Dominicana por la gran cantidad de migrantes que recibe ha sido tal que el presidente Luis Abinader ha lanzado un desesperado grito de auxilio para que por favor puedan salvar a Haití. Haití sufrió el sábado la noche de terror después de que se fugaran 3.969 presos de la cárcel más grande de Puerto Príncipe. Allí cumplían condena distintos líderes de pandilla y 18 militares acusados del asesinato del presidente Jovenel Moïse. Ahora sí tenemos ya a Milo. Milo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días a todo el mundo, ¿me oyes bien? Te oigo perfectamente, Milo. ¿Cuál es la situación en este momento allá en Puerto Príncipe? La situación actualmente en Puerto Príncipe se trata de una situación de tensión desde casi 4 o 5 días. La capital está en una situación donde hay enfrentamiento entre la policía y bandas armadas. La razón es porque desde casi el fin del mes pasado, la coalición armada que se llama Vivir Junto ha lanzado un movimiento de protesta para derrocar al primer ministro Aguiar. Este movimiento de protesta está encabezado por el jefe de pandilla que se llama Jean-Michel Guizy, alias Barbecue, que es el más poderoso jefe de banda en Haití. Es una situación muy frágil. Las bandas prometen de seguir atacar a instituciones públicas. Ayer, durante el día, las bandas han atacado el aeropuerto de la capital. Y parece que esta intenta va a seguir en las próximas horas. Ahora es la situación en Haití, una situación muy complicada. Yo puedo hablar quizás de una situación de caos en lo cual las autoridades no tienen el control de las cosas. Ahora en Haití son las bandas armadas que controlan al país, son las bandas armadas que gobiernan el país, porque las bandas hacen lo que quieren, cuando quieren, a quien quieren. Eso quiere decir, es una situación en la cual las autoridades no existen. Milo, ¿y qué dice el primer ministro? ¿Qué dicen las autoridades? Las autoridades desde el domingo pasado han declarado el estado de emergencia en el departamento del oeste, en el departamento occidental, porque se trata de esta zona que está en esta situación. Y hay también el gobierno ha declarado el toque de queda para 3 días, en la idea de tener el control de la situación. Pero hasta ahora el gobierno, las autoridades no llegan a controlar la situación. ¿Qué puede ocurrir, Milo? ¿Que se rinda el gobierno y Barbecue, el líder de las bandas, tome el poder? Las bandas son muy poderosas en Haití. Hay que mencionar, hay entre 200 y 300 bandas armadas en el país. Eso quiere decir, es un país que en cualquier lugar podemos encontrar bandas armadas. Hay que mencionar también que estos últimos años las bandas se refuerzan, tienen más dinero, más tecnología. Voy a tomar un ejemplo. Antes del ataque de la prisión civil de la capital, las bandas han tenido el control de la prisión civil con drones sofisticados. Sí. Con drones, las bandas están controlando lo que está pasando en la prisión. Es la misma cosa por el Palacio Nacional, porque
después de la prisión civil de la capital, las bandas quieren atacar el Palacio Nacional para poder, porque el Palacio Nacional tiene un simbolismo, tiene tomar el control del Palacio Nacional, es tomar el control del poder. Si las bandas tienen el control del Palacio Nacional, eso quiere decir son las bandas que toman el poder. Gobiernan, sí. Es algo que es posible, hay que decirlo, es posible porque en el país la policía no existe, el ejército no existe, las autoridades no existen, es casi las bandas que controlan el país. Dios. Milo, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Seguiremos muy pendientes de la situación allá en Haití. Gracias, Milo. Un placer. Milo Milford, periodista desde Puerto Príncipe. La policía no existe, el ejército no existe, solo existen las bandas. Lo que acaba de escribir es dantesco absolutamente. Son las 10:45 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos. Esto es En Conexión por Éxitos 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Pero ahora vamos a otro tipo de música. ¿Qué? ¿Lo sueltas, por favor, Carlos? Se reflejaba la luna sobre el espejo de la laguna y me hizo acordar de una ilusión que llevo en el corazón. Anoche se reflejaba la luna sobre el espejo de la laguna y me hizo acordar de una ilusión que llevo en el corazón cual ninguna. Qué preciosura eso, ¿eh? Esa es la voz de Natasha Bravo. Y Natasha está en esta mañana con nosotros. Muy buenos días, querida Natasha, ¿cómo estás? Buenos días, César. Muy bien, gracias. Como siempre, para mí es un placer y un gran honor estar en tu programa. Santiago Galeano es el que te está acompañando ahí al piano, ¿verdad? Sí, no, en este caso de Acidito lo grabamos en 2019 y el pianista es Baden Goyo, que es un pianista venezolano, caraqueño, muy, muy talentoso. ¿Y qué vas a hacer con Santiago Galeano? Con Santiago Galeano, que es un gran pianista argentino, vamos y tenemos cita en Miami, en la sede de Imago. El próximo viernes 8 de marzo vamos a celebrar a la mujer con muy, muy buena música. Tanta es la influencia que tiene la mujer y tantas mujeres hermosas que han influenciado mi vida y mi carrera, que estoy feliz de celebrar ese día junto a Santi y junto a todos ustedes en la sede de Imago el viernes 8 de marzo a las 7:30 de la noche. Para celebrar a la mujer, Acoustic Vibes, vibraciones acústicas, es el ciclo de conciertos que va a iniciar Natasha Bravo en el mes de la mujer. ¿Y qué tipo de repertorio vas a hacer, Natasha? Mi foco está es una oportunidad perfecta para enaltecer pues a todas las mujeres que han impactado la industria de la música a nivel compositivo, a nivel interpretativo, pues tantas mujeres, en mi caso Fan, Rocío Dúrcal, Mercedes Sosa, Soledad Bravo, son muchísimas. Y además también el impacto a nivel compositivo, por supuesto, tiene que haber temas como Desesperanza de María Luisa Escobar, que cuando eres pequeño y estás iniciando en la música venezolana y te enteras de que ese tema que es tan emblemático y tan hermoso es compuesto por una mujer, eso te marca desde ese momento. Y pues por supuesto Consuelo Velázquez con su Bésame Mucho, por ahí va la cosa, como que algo de Connie Méndez también, ya que mencionaste. Por el momento tal vez una de las versiones, pero son muchísimas. Claro. Pero va a ser, y es un concierto íntimo, es voz y piano, ¿no? Voz y piano, los cupos son limitados, porque es muy íntimo, es muy delicado, pues como nosotras, como las mujeres. Son delicadas, pero nada frágiles, ¿eh? No, que no se confunda delicadeza con fragilidad, con debilidad. Te lo puedo adelantar. Invitan a nuestros oyentes, entonces, por favor, Natasha. Claro que sí.
Mi gente queridísima de Miami, va a estar hermoso el concierto que vamos a estar haciendo para ustedes Santiago Galeano y yo el próximo viernes 8 de marzo, celebrando a la mujer en la sede de Imago, que es un centro cultural. Está iniciando una serie de conciertos para darle espacio a los artistas, así que también es bonito apoyar este tipo de iniciativas. Nos vemos el próximo viernes, este viernes 8 de marzo a las 7:30 de la noche en la avenida 57, la sede de Imago. No se lo pierdan. Muy bien, gracias Natasha, allí estaremos para aplaudirte y deleitarnos con tu voz. También muchas gracias, César Miguel. Natasha Bravo. Pintaba en el azul de tu cielo con tinta de mi corazón un cuadro de ilusión y de anhelo. Acidito es el sabor. Y ya son las 10:54. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Ya para cerrar, ¿qué tenemos, Flor Alicia? Algo que me pareció sumamente interesante en el mundo de la ciencia y es el líquido vital, el líquido amniótico. A medida que un feto se desarrolla, su cuerpo se baña en líquido amniótico, una sopa caliente y salada llena de nutrientes, hormonas y anticuerpos producidos por la madre. Y en ese líquido, un feto está constantemente expulsando células que proporcionan material genético que los médicos pueden sacar con una aguja y examinar en busca de signos de enfermedad en un proceso llamado amniocentesis. Pues bien, César, los investigadores ahora que trabajan en el Reino Unido han descubierto que algunas de esas células todavía están vivas y se pueden convertir en organoides tridimensionales, como un mini pulmón, un mini riñón o un mini intestino delgado, proporcionando una posible nueva herramienta para estudiar e incluso diagnosticar enfermedades fetales congénitas. ¿Qué te parece? Dios, qué increíble. Un mini pulmón. Bien. Gracias, Flor Alicia. Son las 10:55. En Conexión fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.